Buenas noches, Argentina. Buenas noches, Latinoamérica. El gobierno y el país recibió otra vez una buena noticia respecto de la inflación. 1,6% para el mes de junio. Importante no solamente para aquel que debe utilizar el dinero en el consumo de todos los días, sino para el gobierno, que ha hecho de la inflación una herramienta política trascendente para la gestión y para las elecciones que vienen. Tan trascendente que ha hecho maniobras financieras el Banco Central, Santiago Bausili, en las últimas horas, tendientes a fortalecer las tasas de interés para evitar que el dólar se dispare. En parte ha tenido una tendencia alcista en los últimos días y todos sabemos que esa tendencia suele afectar los índices de inflación. Está transcurriendo julio, se conocerá la inflación en agosto. En septiembre está el primer examen de la elección desdoblada en Buenos Aires y octubre a la vista para la elección nacional, el gran desafío que enfrenta el presidente. Claro, pero hay muchas otras cosas fuera de este tema dominante, que es dominante y que tiene su lógica porque finalmente la sociedad está muy atrapada por la realidad económica y la evolución de esa realidad, y de hecho Milei termina ganando en el 2023 por esa razón, más algunos espantos que provocaba el pasado, pero es la economía la que explica la forma en que él gana el balotaje. Pero hay otras cosas que también suceden, que son importantes y que pasan de largo porque hay cierto ensimismamiento de la sociedad en torno a aquella cuestión, la economía. Y cuando hablamos de cosas que pasan, hablamos de cuestiones políticas. Algunas de ellas de enorme trascendencia no solo política, sino también institucional. La principal, claro, es el vínculo roto entre el presidente Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Conflicto que se conoce como un secreto a voces desde hace mucho, pero que en los últimos días, entre la semana pasada y esta, tuvo expresiones elocuentes de las diferencias que separan a uno y otro. Porque esas diferencias hicieron eclosión cuando el Senado sancionó el aumento a jubilados, entre varias cosas, el aumento a jubilados y la emergencia por discapacidad. Y cuando uno dice importancia política, importancia institucional, ¿no lo ha sido siempre que ha habido un conflicto de diferentes tenores entre el presidente y la vicepresidenta? Porque estamos hablando de un conflicto que marca la historia, por lo menos de la democracia recuperada en 1983, en varios capítulos. Algo de Carlos Menem y Eduardo Duhalde, también de Néstor Kirchner y Daniel Scioli. Pero antes que eso, el gran quiebre que significó la pelea entre Chacho Álvarez y Fernando de la Rúa, que bueno, todos creemos que fue un poco el principio del fin de ese ciclo de la alianza y la llegada del estallido del 2001. Pero hubo mucho más. ¿O no recordamos a Cristina Fernández con Julio Cobos? La famosa definición, el voto negativo del Congreso cuando era el conflicto con el campo por la resolución 125. ¿O no se puede recordar la ruptura abrupta que hubo de la propia Cristina con su elegido, Amado Vudú, ni bien asumido con una causa de corrupción? O la más cercana, Cristina como vicepresidenta, bloqueando en muchos momentos la gestión de Alberto Fernández. Recordemos la crisis de gabinete disparada por Eduardo de Pedro por instrucción de Cristina,
después de la derrota en las legislativas del 2021, o aquella decisión de ordenar a su bloque en diputados y el Senado que votara en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que igual fue aprobado porque en esas circunstancias la oposición colaboró con el gobierno peronista kirchnerista de Alberto Fernández. O sea que el tema de Milei Villarruel tiene esta importancia. Y más allá del hermetismo que ha sabido rodear a este episodio, salieron a la superficie, dijimos, con la aprobación en el Senado de acusaciones muy graves entre ellos. El presidente le dijo traidora. La vicepresidenta le recordó que sería mejor gastar plata en los jubilados o en la gente con problemas de discapacidad que en hacer viajes por el mundo o ceder fondos reservados a la Secretaría de Inteligencia del Estado. Igualmente, es difícil encontrar las raíces de este conflicto de dos personas que llegaron solitos en 2021 como diputados de la Libertad Avanza y que estuvieron allí hasta que decidieron integrarse como fórmula presidencial sin por lo menos dejar trascender grandes diferencias. Ahora, ¿cuál sería la novedad? Por lo menos de boca del jefe de gabinete, Guillermo Franco. Bueno, él afirma, y lo vamos a ver, que las diferencias son profundas. Pero aparte de este capítulo, yo diría el primordial en términos políticos, hay otros que están dominando el escenario nacional y que afectan también al gobierno. Otro de ellos es la falta de dinámica y de gestión en el oficialismo, en el gobierno, en relación con los gobernadores. Con los gobernadores aliados, no estamos hablando de aquellos que militan en Unión por la Patria, pero con los gobernadores aliados, en general los del PRO, algunos radicales. Un núcleo de mucha importancia para un gobierno que carece de territorialidad y que tiene un parlamento muy débil y que pretende vetar aquellas dos leyes de jubilados y emergencia de discapacidad que fueron sancionadas por el Senado. Y para esos vetos necesita diputados que tuvo en el 2024, pero nadie sabe si tendrá ahora. Y esta mala gestión con los gobernadores abre otro canal de internas dentro del propio gobierno, que tiene que ver con nada menos el llamado Triángulo de Hierro, ese que el presidente integra junto a su hermana, Karina, el jefe, como le dice, o a su asesor principal, uno supone que lo sigue siendo, Santiago Caputo, el joven que diseña las estrategias en las redes sociales. ¿Cuál es el problema que se ha planteado? Bueno, el problema que se ha planteado es que Caputo responsabiliza a Karina de parte del fracaso en el Senado donde se aprobaron aquellas leyes que ahora Milei tiene que vetar. ¿Y por qué la responsabiliza? Porque sostiene que los armados electorales que ha hecho en el interior afectaron intereses de varios gobernadores y que por eso cuesta al gobierno reanudar negociaciones y conseguir adhesiones sólidas. Y hay un elemento nuevo que habrá que ver cómo se desarrolla, pero que vale la pena plantearlo en torno a este triángulo de hierro. Apareció el fin de semana, divulgada por Presidencia de la Nación, una foto de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desayunando el domingo con el presidente Milei. Claro, entonces te plantean cantidad de interrogantes. Podemos mencionar un par. ¿Será para que Bullrich sea finalmente candidata en la ciudad en octubre? ¿Será para que sea candidata a senadora y a futuro pueda desplazar o establecer un manejo distinto en el Senado desplazando a Victoria Villarruel? ¿O será que la está pensando para un cargo ejecutivo diferente al que tiene ahora en el Ministerio de Seguridad? Obviamente son preguntas que no tienen respuesta,
porque hay que ver el desarrollo de los acontecimientos, pero lo cierto es que Bullrich ocupó un lugar muy llamativo en los últimos días. Todas estas cosas que acabamos de describir también ocurren, tienen que ver con la política y vale una precisión que hay que tener en cuenta. Ningún éxito económico será posible sin un apuntalamiento político solvente. De esto se habla poco o no se habla, porque la inflación o la inquietud por la inflación en la Argentina lo está ocultando todo. Así empieza la edición de Datos de hoy.